Muchos docentes les, muchos docentes les gusta incorporar este contenido, dosificarlo en sus actividades de docencia para poder relacionar a los chicos con la literatura científica desde el pregrado universitario. Bueno, esto ya, digamos, se dispone de todo este acervo documental para poderlo utilizar de forma estratégica, de acuerdo a las necesidades y a los objetivos que nosotros nos planteamos en aula, o para consultarlo y tenerlo en consideración al momento de hacer nuestras investigaciones. Les anticipo un poquito del editor para que tengamos idea de cuáles son sus dimensiones y su importancia a nivel internacional. Taylor & Francis es un editor británico, fue fundado a finales del siglo XVIII en la ciudad de Londres. Desde aquel entonces publica literatura científica para todas las áreas del conocimiento. Existe como parte de los inicios de Taylor & Francis, publica una revista llamada Philosophical Magazine, que aún existe, que a pesar de lo confuso que puede hacer su título, Philosophical Magazine, porque no es de filosofía, sino de física, y no es un magazine, sino es un journal, pues bueno, es como una de las revistas con mayor tradición que desde aquel entonces existe y también que está disponible para su consulta. Actualmente pues ya ha diversificado su producción editorial, tiene también libros electrónicos. Ahorita en este caso vamos a ver su faceta de revistas. Y cabe señalar que todas las publicaciones que tenemos aquí, el 90% de las mismas, van a figurar en los principales índices de citas y bases de datos internacionales que consultan los investigadores. Cito el caso de Scopus o Web of Science. Bueno, tenemos la certeza de que estas revistas son visibles y al ser visibles también, pues cuentan con impacto, es decir, tienen pues una citación bastante voluminosa. Muchos investigadores les gusta elegir estas páginas para publicar su literatura y también tomar como base estos contenidos para poder hacer sus investigaciones. Hay dos formas de acceder al contenido. Tenemos aquí un cajón de búsqueda sencilla donde podemos empezar a incorporar palabras clave de una manera intuitiva, muy cercana a la lógica de búsqueda y navegación, al ecosistema que define Google ya desde hace algunos años, sin tantas distracciones, sino únicamente poner al alcance de la mano del usuario, pues los elementos necesarios y básicos para poder empezar a interactuar con la plataforma. Y por otro lado, también existe la posibilidad de navegar entre las diversas categorías temáticas que organizan el contenido para poder acceder directamente a la información que necesitamos organizada por este criterio. Vamos a utilizar este cajón de búsqueda. A mí me gustaría compartir con ustedes una estrategia. Vamos a poner comillas y vamos a poner Universidad Técnica Particular de Loja, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Lo pongo entre comillas porque en los motores de búsqueda, cuando nosotros utilizamos las comillas, le estamos dando la indicación a la máquina de que nos recupere la frase exacta como está. No me va a dispersar los términos que componen la frase, sino me la va a recuperar tal como la estoy escribiendo. Adicionalmente, le voy a también indicar que me recupere o esa frase o estas siglas UTPL. Así le estoy dando la indicación de que no pierda registros y que además de los contenidos que tengan esta frase, también nos recupere los que tienen UTPL, o uno u otro. En caso de que yo pusiera, por ejemplo, el operador AND o lo dejara por defecto, cada vez que concateno términos me pone el operador AND, que ahí sí, en ese sentido, me va a recuperar todas las palabras que yo escriba en el cajón. Aquí le estoy dando opciones para ampliar el rango de la recuperación y que únicamente me recupere aquellos que tengan o uno u otro término. Voy a dar buscar. Y surgen también aquí algunos contenidos que aparecen en esta lista de resultados, donde aparece la sintaxis de búsqueda que yo acabo de formular, donde se me indica que en todo el contenido me busque específicamente estos términos, ¿no? Aparece una lista de resultados que tiene la cantidad pues, completa de los contenidos que tienen esa expresión de búsqueda.
Yo puedo también organizar mis contenidos con estas herramientas de mi lista, ya sea por relevancia, como viene ya por defecto, o por orden cronológico, para poner la literatura más reciente hasta el principio de la lista. En este caso, pues ya tenemos aquí literatura publicada hace pocos meses. También puedo definir la cantidad de registros que quiero visualizar por página. Estas son algunas de las opciones que existen. Hay otras herramientas que me dan, digamos, cierto grado de personalización para poder yo hacer una gestión mucho más adecuada de los contenidos y una interacción más personal con la herramienta. Para ello necesito generar una cuenta personal. Una vez que nos validemos a través del método que nos explicaron al principio de la sesión y ya navegando en la cuenta de la Universidad Técnica Particular de Loja, podemos generar nuestra cuenta. Miren, pueden irse directamente aquí al login, no, bueno, perdón, a register, en caso de que no tengan cuenta. Esta pues ya viene relacionada con la suscripción de la institución. También dentro de la lógica de navegación, por ejemplo, si yo quiero empezar a utilizar estas herramientas que aparecen en la lista de resultados, quisiera yo exportar todos estos resultados en una lista de Excel para tenerlos a la mano. Pues en ese momento ya me dice que me recomiendan generar una cuenta. Si yo la tengo, me puedo registrar aquí. En caso de no tenerla, me registra de manera gratuita, tal como me lo indica. Ya lo cubre la suscripción y esa cuenta me va a dar estos beneficios, ¿no? Estas funcionalidades. Voy a poder descargar de forma múltiple formatos disponibles, o mejor, artículos disponibles en formato PDF para su impresión, ¿no? Voy a poder acceder sin ninguna mediación, sin necesidad de meterme a la página de la biblioteca con esta cuenta directamente en Telegram Francis al contenido de forma remota, algo que antes no se podía hacer, pero ahorita por pandemia pues es importante. ¿Qué tal si no podemos en ese caso pues acudir a ciertos métodos de validación? Pues bueno, ya se da esa facilidad, ¿no? Salvar búsquedas, configurar alertas y en este caso también poder descargar, como yo les había anticipado, los contenidos en Excel. Yo ya tengo cuenta, entonces voy a acceder a ella. En caso de que no se registran, es únicamente con sus datos. Y ahora sí yo puedo descargar mi Excel. Me va en un archivo impecable de Excel, me va a poner aquí mis registros, todos bien organizaditos para poder acceder incluso con la URL para que pueda acceder directamente al registro del contenido. Descargar mis PDFs, aquellos que yo seleccione y que estén disponibles y que los cubra mi suscripción. Aquí podemos verlo. Se pueden descargar hasta 20 de forma simultánea. Aquí está generando ya el archivo, me va a poner los PDFs con el nombre del artículo, con el artículo denominando el nombre del archivo, me los va a descargar en un zip de forma masiva. Y esto, bueno, simplifica mucho la disponibilidad del contenido, no tengo que estarlos descargando uno a uno de acuerdo a mis intereses y ya les asigna al mismo contenido, les asigna metadatos para que yo los pueda identificar inmediatamente al momento de descargarlos. Aquí, por ejemplo, también puedo descargar las citas de las referencias que yo seleccione. Los descargo en archivos compatibles con gestores de referencias. Y esto es pues para simplificar mi, la citación al momento de redactar un artículo. Por ejemplo, la gran mayoría de los usuarios tenemos acceso a gestores de referencias que son compatibles con el formato RIS. Entonces, es el primero que aparece, yo lo descargo, ¿no? De repente, les voy a mostrar más o menos cuál es la lógica. Bueno, yo tengo una cuenta con EndNote, ¿no? Eso lo hace mucho más sencillo. Ustedes pueden acudir a biblioteca. Por lo regular, la biblioteca hace gestiones con los editores para brindar este tipo de servicios y tecnología a su comunidad. Es importante ver cuál es el gestor de referencias que tiene suscrito
o acuerdos con los que tiene acuerdos la biblioteca. Si no, hay gratuitos. Hay uno buenísimo que se llama Zotero, que marcó la pauta durante mucho tiempo. Quizá los que son de suscripción son un poquito más robustos, tienen funcionalidades que nos ayudan mucho a simplificar la recolección y gestión de la información y la citación adicionalmente, pero cualquiera es bueno. Yo en este caso tengo aquí el de EndNote. Entonces nos vamos aquí, por ejemplo, a importar referencias. Acuérdense que descargué 20 referencias, si no me equivoco. Pongo, indico, este es el archivo RIS que acabo de descargar de Taylor and Francis. Selecciono el proyecto donde lo quiera tener. Aquí tengo distintos proyectos donde voy organizando mi literatura. Voy a hacer uno nuevo. Le voy a poner aquí, en este caso, en honor a quien nos acompaña, UTPL. Y ya me da la confirmación el gestor que ya tengo cargadas 20 referencias a las mismas que yo seleccioné, y esto pues es espectacular porque de forma transparente yo puedo tener a la mano mis referencias ya todas debidamente registradas sin necesidad de estar tomando en consideración todos y cada uno de los detalles relacionados con la citación y el registro de toda esta literatura. Y al momento en que yo quiero redactar mi manuscrito, pues esto también se simplifica de manera extraordinaria porque yo puedo ir extrayendo de forma automática dichas referencias al momento de que estoy redactando. Ya se relaciona, se integra de forma transparente. Aquí tengo, por ejemplo, mi pestaña ya del gestor de referencias ya en mi procesador de texto. Esto, insisto, para verlo a mayor profundidad, las mismas instituciones pues ya van brindando estos servicios y también brindando talleres mucho más exhaustivos de cómo se utiliza esta tecnología. Entonces hagan de cuenta que yo estoy aquí verbalizando sapiencia, ¿no? Textualizando conocimiento. Y de repente, pues esto, tengo una referencia relacionada con ello, me voy a Insert Citations, yo pongo por palabra clave cuál es la literatura que quiero. Profe, no se ve la pantalla. Ya lo voy a poner, aquí está, muchísimas gracias. Lo voy a poner aquí en mi gestor de referencias, que ya estoy en Word. Aquí me aparece el contenido que yo acabo de recuperar. Y me aparece ya la citación automatizada con la sintaxis correcta. En este caso, por defecto me lo pone en formato APA, me pone también la bibliografía de forma completa, pero también me da la posibilidad de cambiar el estilo de acuerdo a distintos estilos que ya están precargados aquí, que yo puedo consultar y que puedo incluso ir cargando si yo tengo algún estilo de citación o ajustarme, por ejemplo, a alguna revista como las que estamos visualizando aquí. Aquí está JAMA, por ejemplo, tiene un estilo de citación propio. Science también, en este caso, pero también viene Vancouver, el MLA, Chicago, etcétera. Entonces yo también aquí puedo automatizar de esta forma mi citación. Entonces, lo que yo quería platicarles es que precisamente Taylor and Francis es compatible con todos este tipo de tecnologías de integración, ¿no? Esto lo hice con Download Citations. Una vez que ya también pues interactúo con las herramientas de la lista de recuperación, podemos ver que también hay un repertorio de filtros que me permite a mí ir refinando mis resultados recuperados. El primer filtro me permite únicamente visualizar aquellos contenidos que cubren mi suscripción o los que están bajo la modalidad de acceso abierto. Únicamente tengo que activar el visto para que la recuperación se ajuste a este criterio que yo le estoy indicando a través de la lista de filtros. Áreas temáticas. Miren, con mucha seguridad, mucha de la literatura que está incorporada aquí es publicada por investigadores de la UTPL, cuya afiliación institucional corresponde a la universidad. Podemos también tener un vistazo de cómo, por lo menos en Taylor and Francis, figura la producción científica de nuestros investigadores. En este caso, el número más voluminoso de contenidos están ubicados en la disciplina de matemáticas. Quizá les haga sentido también porque, bueno, ustedes conocen a su comunidad, conocen a sus investigadores, entonces no solo publican aquí, sino publican en distintas revistas internacionales, pero por lo menos en Taylor figuramos con mucha certeza con 90 artículos.
Ahora, si nos fijamos, también yo puedo filtrar por revista. En este caso también podemos ver que publicamos en distintas revistas, en 44 en total, o definir aquí un rango de publicación, o mejor dicho, un rango de tiempo para poder acceder a la información de acuerdo a criterios cronológicos. Por otro lado, también me gustaría ver aquí, por debajo de nuestra lista, va a aparecer ya también una herramienta. Es un formulario de búsqueda que nos permite hacer búsquedas, ¿no? Ya sobre el contenido ya específico. Es un formulario de búsqueda avanzada. Ya aquí nos lo pone para que podamos modificar nuestra búsqueda. Podemos acceder también directamente desde la página de inicio, pero aquí ya empieza a surgir este formulario que me permite ir habilitando cajones de búsqueda para relacionarlos con operadores lógicos y definir el campo donde quiero buscar. Aquí me está buscando esta expresión, Universidad Técnica Particular de Loja, en todo el contenido de los documentos que están habilitados aquí. Pero si yo quiero tener plena certeza de cuáles son aquellos que corresponden o tienen filiación institucional con la UTPL, aquí dentro de todo este repertorio de campos está el de filiación. Aquí con plena certeza voy a saber cuántos contenidos de la UTPL están figurando en Taylor and Francis, pero también tengo oportunidad de buscarlo en el título, autor, palabras clave o resumen. Entonces ya me aparece aquí con plena certeza cuáles son los contenidos que ya son publicados por autores que tienen o cuya afiliación corresponde a la UTPL. Vamos a ver aquí este caso, por ejemplo, me pone por relevancia los contenidos que bajo este criterio figuran en los primeros lugares de la lista. Si accedemos al registro, podemos ver aquí los datos relacionados con el mismo. En este caso es el título de la publicación, una revista sobre investigación de aceites esenciales. El título del documento, los profesores, los investigadores que publicaron este documento, todos con su respectiva afiliación, si nos fijamos corresponde a la UTPL. Tenemos también aquí el DOI, el Digital Object Identifier. Este es un número estandarizado que se le asigna a cada uno de los documentos publicados en este tipo de medios. Tiene también cargados los metadatos, lo que nos va a simplificar mucho la recuperación de estos contenidos en cualquier herramienta donde estén indexados. Todos van a tener un resumen, todos, absolutamente todos. Y también van a contar con un repertorio de palabras clave. Estas palabras clave son muy importantes porque las proporciona el autor, los autores definen cuáles son estas palabras clave y estas nos dan cuenta de la temática que trata el contenido. Entonces hay que estar muy al tanto de estas palabras clave porque con mucha certeza, como son los mismos autores quienes las denominan, pues nos permitan conseguir contenido adicional que trate de esa temática. Están hipervinculadas, lo que es una gran ventaja, y me va a recuperar mayor cantidad de contenido. Y como bien les decía, todos los documentos van a tener un resumen para conocer cuáles son los detalles relacionados con el desarrollo del tema y si es pertinente para mi investigación o no. Eso es por poner un ejemplo. Vamos a ver otro artículo. En este caso vemos este que figura, que también aparece en la revista de aceites esenciales, únicamente que en el 2012. Podemos visualizar que está disponible también bajo nuestra suscripción la visualización en HTML del documento completo. Tiene una tabla de contenido dinámica que me permite acceder directamente a la sección del documento que me interesa. Puedo también desde aquí descargar este registro en particular a mi gestor de referencias, como lo vimos allá en la demostración hace unos minutos, o también tomar la cita o los datos bibliográficos para incorporarlos en mi investigación en caso de que yo no quiera utilizar el gestor de referencias. Es posible, por ejemplo, también este widget ya viene incluido para poder activar la lectura en voz alta. Tiene también un repertorio de pestañas que me permiten acceder a segmentos del documento que llaman mi atención o información adicional, como es el caso de las figuras y los datos. Taylor and Francis va de acuerdo con toda esta filosofía del acceso y la ciencia abierta.
En caso de que existan datos incorporados en la literatura científica que publica, estos también van a estar disponibles para que nosotros los podamos trabajar. Están disponibles en un formato compatible con Excel, o también la visualización de las tablas que proporciona el autor en alta definición, con todos los datos necesarios para su citación, y nosotros tener plena certeza de que estamos usando la información ajustada a estos criterios. El listado de referencias, todo el aparato crítico, toda la literatura que han citado estos autores, lo podemos ver aquí, con hipervínculos para poder visualizar el registro. La citación que ha recibido este documento. Este documento ha sido citado por todos estos artículos, ya se está volviendo prácticamente seminal. Tenemos aquí que varios investigadores también han publicado en Taylor and Francis y citan esta literatura, pero no se limita a Taylor and Francis, sino también nos da vínculos para aquellos contenidos que hayan sido, que citen este artículo y que sean publicados por otros editores. Y aquí ya la diversidad es mucho más amplia. Si nosotros pulsamos el hipervínculo, vamos a acceder ya directamente a la plataforma que aloja este contenido por parte del editor original. Y si tenemos suscripción, pues lo vamos a poder descargar, ¿no? Aquí nos remite directamente a esto. La literatura, por ejemplo, de los investigadores ecuatorianos, ya estamos viendo que tiene mucho impacto, es muy visible, está prácticamente presente en todos los editores internacionales que están indexados en las principales bases de datos. Entonces, esto es una muestra de cómo todos estos vínculos entre las citas y las referencias de los propios autores nos permiten acceder a mayor cantidad de literatura. Y literatura también de impacto internacional. Vamos a ver las métricas. En la sección de métricas nosotros podemos ver qué tan citado ha sido este documento. Si nos fijamos, aquí podemos visualizar que pues ha sido visto cantidad de veces, más de 1000, pero el impacto ya que es más tangible y que sí podemos medir de una manera mucho más concreta es la cita. La cita es, digamos, hasta el momento uno de las métricas, ¿no? De los cálculos que nos permiten tener cierta certeza de el impacto que tiene esta literatura entre los pares internacionales. Podemos ver que está indexada esta revista. Esta revista es visible, obviamente, porque pues figura su registro y su resumen. El texto completo no, ese solamente está disponible aquí, pero su registro y su resumen figuran en la Web of Science y en Scopus. Crossref, todo aquel documento que tenga DOI va a figurar en Crossref, independientemente de la indexación. Entonces, por eso también nos pone Crossref, es mucho más abarcador, solo que, ojo, Scopus sí integra revistas que no tienen DOI. Entonces, eso es solamente un detalle por eso la indexación en Scopus es mucho mayor, en este caso, con 20 citas, se le escapan a Crossref. En ese sentido también pues nos ponen distintas métricas o distintas bases de datos para poder ver el impacto, precisamente para evitar este tipo de sesgos y no quedarnos solo con uno, sino tener el panorama completo. Y también en caso de que existan figuran altmetrics. Las altmetrics son ya menciones que se hace de la literatura en redes sociales, sobre todo en blogs, en Twitter, en Facebook y en Mendeley. Mendeley, que además de ser un gestor de referencias, funciona como una red social científica. Es importante también este detalle porque aquí sí podemos ver el impacto de la literatura un poquito más amplio, no limitado únicamente al ámbito de los pares y de los científicos y la comunicación científica, sino también en el ámbito más social, ¿no? Aquellos interesados y enterados que tengan cuenta en este tipo de redes, pues si se menciona la literatura, también va a figurar aquí las menciones. Tenemos también pues ya el PDF disponible. Bien, dos, ¿no? En este caso ya podemos ver nuestro PDF para imprimir y tenerlo ya siempre a la mano en caso de que así lo requiramos. Bueno, también vamos a contar con información relacionada para poder acceder a artículos que traten del mismo tema y pues tener ya todo el panorama completo de nuestra información y recursos adicionales. Me gustaría también, nada más para terminar con este dato, poder visualizar aquí
que es compatible con el traductor del navegador. Y me anticipo porque muchos usuarios me hacen esa pregunta. La cuestión de la disponibilidad y el idioma. La cuestión, digamos, del idioma es una estrategia de visibilidad. Los autores muchas veces prefieren publicar en inglés y en revistas internacionales porque así aumentan la posibilidad de ser citados. Porque, bueno, imagínense que algún colega chino o sueco o húngaro, qué sé yo, quisiera acceder a esta literatura, es mucho más probable que sepa inglés a que se tome la molestia de aprender español. Entonces, es por eso, solamente por una estrategia de visibilidad. Pero en caso de que queramos tener una versión en español de nuestro contenido, habilitamos nuestro traductor del navegador y ya tenemos esta versión en nuestro idioma para poder trabajar. Esto, cabe señalar, es únicamente sobre la versión HTML del contenido. Ya si descargo el artículo, no, ese pues como viene en PDF no es compatible, pero siempre y cuando esté yo sobre el HTML, sobre la plataforma, lo voy a poder traducir. Entonces, esa es una de las funcionalidades que va a tener también, o las compatibilidades que tiene la plataforma de Taylor. También es importante verificar que toda la información para verificar la revista, su visibilidad, su impacto está disponible. Vámonos a la revista Journal of Essentials Oil Research. Aquí nos dice precisamente que tiene políticas de acceso abierto. Aquí podemos visualizarlas para ver cómo nuestra literatura puede figurar en esta modalidad. La revista es de suscripción, pero tiene apertura para publicar artículos en esta modalidad. Yo puedo ver aquí las distintas herramientas ya a nivel revista. Por ejemplo, yo quiero siempre estar al tanto, ya soy investigador de esta revista, siempre quiero que se me notifique cuando se publica un nuevo fascículo. Puedo suscribir una alerta de contenido. Me va a llegar la tabla de contenido a mi correo electrónico. Aquí están, ¿ya vimos? Entonces, siempre que haya contenido nuevo y que esté una nueva tabla de contenido, va a figurar en este lado. También podemos configurar alertas de citas. Cada vez que sea citada alguna de la literatura que nos interesa ya a nivel de artículo, también podemos configurar esa alerta y se nos va a notificar cada vez que se registre una cita del contenido que nos interesa. Dos tipos de alertas: de tabla de contenido a nivel revista y de alerta a nivel artículo y de citación a nivel artículo. Puedo suscribir también o generar un feed RSS para incorporarlo en mi lector de RSS o en mis aplicaciones para poder gestionar este tipo de alertas. También tiene ya configurado y precargado su RSS. Entonces, bueno, tienen todo un repertorio bastante interesante de alertas para poder personalizar y siempre estar al tanto de las novedades de Taylor and Francis. Puedo ver la lista de los artículos del último fascículo, cuáles son los más recientes, los que aparecen publicados. El último fascículo de esta publicación apareció en marzo de este año. Aquí podemos ver. Podemos ver también, navegar entre los distintos volúmenes que constituyen esta publicación. En cada volumen, pues bueno, podemos ver el repertorio de sus fascículos. ¿Cuáles son los del fascículo 6 del volumen 32? Es una revista bimestral, tiene 6 fascículos por año. Visualizar también las métricas de la revista. Ya en la parte izquierda aparece información detallada sobre la revista. Podemos visualizar que es una revista que figura, si vemos que tiene factor de impacto, pues figura en la Web of Science. Si tiene factor de, CiteScore, figura en Scopus. Es una revista que por lo menos en el Simago Journal Ranks va a figurar en el Q2 de la categoría temática donde está incluida. Entonces, pues es una revista de bastante impacto. Aquí en objetivos y enfoque de la publicación, en el mismo menú de About This Journal, nosotros podemos ver que existen
pues indicaciones acerca de cuál es el tipo de contenido que publica, las temáticas, las características de los manuscritos y el tipo o el perfil de investigador que consulta esta literatura, así como la política de revisión por pares. En Journal Information, nosotros podemos visualizar cuál es la visibilidad, es decir, en qué bases de datos puedo consultar su registro y su resumen. Ahí va a ser visible, no va a estar disponible, porque para la disponibilidad tengo que suscribir Taylor. Pero si yo busco en todas estas bases de datos la información, pues va a ser recuperado en caso de que coincida con mi estrategia de búsqueda este artículo. Es por eso que lo citan mucho, porque está en todas las bases de datos, tanto de estas famosas de texto completo como aquellas que son referenciales, aunque texto completo pues más bien entre comillas, ¿no? Ya vimos este pequeño detalle, la suscripción o la disponibilidad de contenido completo va a estar con nosotros. Prácticamente en todas. Esta revista está en todas partes. A eso se le llama visibilidad, es una revista visible. Y también aquí, ya quiero publicar. Ya vimos incluso a nuestros autores, ¿no? Que se animaron a publicar en esta revista. Nos vamos a Instructions for Authors y aquí podemos ver una guía para poder confeccionar nuestro manuscrito y darle todas las características de formato requeridos para ajustados a esta revista. Bien, vamos a ver un poquito también nuestro formulario de búsqueda avanzada. Siempre nos va a acompañar, solo que en un enlace muy discreto. Y esto es para, si queremos hacer búsquedas con mayor grado de detalle, podemos utilizar este formulario porque su versatilidad nos permite combinar operadores lógicos con las distintas opciones y ejemplos que nos está dando aquí en la ayuda de búsqueda. Reconoce los operadores AND, OR y NOT. Nos pone algunos ejemplos de cómo incorporarlos, de cómo jugar con ellos. En el formulario podemos ver que podemos habilitar distintos cajones de búsqueda. Cada cajón de búsqueda va a relacionarse entre sí, concatenarse entre sí por defecto con el operador AND, pero nosotros dentro del cajón podemos hacer distintas búsquedas para poder, o combinaciones con operadores lógicos para poder darle indicaciones a la máquina precisas sin necesidad de conocer su sintaxis y que se nos genere una fórmula o una estrategia de búsqueda mucho más específica. Yo quiero únicamente, ¿no? Contenidos que sean publicados con alguna institución que tenga la palabra Loja en su filiación institucional. En este caso, pues puede ser la UTPL, puede ser la Nacional. Quiero que en el título aparezcan las palabras Cuenca, Loja, Quito, Guayaquil. Pero les voy a poner los operadores OR, cualquiera que en el título tenga esas palabras. Por eso utilizo el OR, ¿no? ¿Vale? En cualquier parte del texto, yo quiero que me recupere la palabra ciencia. Solamente es por poner, por ponerles ejemplos, ¿no? De cómo funciona. En cualquier parte del texto quiero que me recupere ciencia, pero no política. Son ejemplos de cómo jugar con operadores lógicos. Y en el resumen, quiero que me recupere las palabras ciencia también y tecnología. Pero voy a truncar tecnología, porque puede decir technologies, technologic, ¿no? Así voy a asegurar que me recupere palabras que tengan la misma raíz. Entonces reconoce también, ya vimos que reconoce comillas, pero también reconoce comodines. Voy a definir un rango de fecha. Vamos a ver. Si hicimos, bueno, en este caso me parece, fue muy sofisticada. Vamos a quitar, ¿qué les parece esta? ¿No? Aquí quiero ver cómo me hizo la sintaxis de búsqueda. Le voy a decir no solamente en el texto completo, en el abstract, sino en el texto completo, que me la recupere. Se me acaba de ocurrir esta fórmula de búsqueda. Si no, voy a corregirla, voy a quitar estas. Vamos a quedarnos con las primeras. La recuperación se reduce de acuerdo al grado de
complejidad de mi fórmula y vamos a dejarlo ya con filiación y con título. Ya me salen 6 que coinciden con esta filiación. La condición es que únicamente los resultados recuperados hayan sido publicados o en la afiliación institucional aparezca la palabra Loja, ya sea la UTPL o la nacional, y en el título aparezcan cualquiera de estas palabras. Pero ya fuimos viendo cómo funciona el motor de búsqueda y cómo podemos hacer una estrategia de búsqueda para hacer una recuperación mucho más acertada o mucho más cercana a nuestras necesidades en caso de que sean muy, muy específicas. No sé si nuestra distinguida audiencia tenga alguna pregunta. Ya estamos prácticamente cerrando nuestra sesión. Si nos fijamos, es muy sencillo. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo está? Mayra González le saluda. Me perdí quizá en alguna forma de guardar una especie de stand, tal vez, para ir guardando algunos artículos dentro de la misma plataforma de Taylor. No hay esa ¿No? opción de ir Ok. alojando en un espacio Artículos. nuestra Ajá. literatura. Digamos que eso es muy común en las plataformas de libros. De acuerdo. Ujú. Y aquí, Gracias. digamos que aquí lo que sí podemos hacer es configurar alertas, ¿no? Alertas, como vimos aquí, ¿no? Esas las podemos ver desde nuestra cuenta. Las alertas van a ser de tabla de contenido, ¿no? De citación, es decir, si configuro, me encuentro un artículo interesante y quiero ver quién lo está citando, puedo configurar esta alerta. Cada vez que salga, y bueno, en Content Alerts voy a ver cada vez que salga nuevo contenido en la revista que yo suscriba, se me va a enviar a mi dirección de correo electrónico la tabla de contenido y también puedo guardar búsquedas. Todas las búsquedas y expresiones de búsqueda que vaya realizando, puedo guardarlas y cada vez que se cumplan las condiciones que yo establecí en esa búsqueda guardada, se me va a notificar con un correo electrónico. Esas son las opciones que tengo. ¿Sí? Sí, gracias. Y estaba haciendo la exploración con cibermedios y evidentemente hay unos que me salen de pago aún cuando se ingresa por la plataforma de la UTPL. Entonces, creo que esos igual nos van a seguir saliendo porque igual habrá artículos que son de pago aunque la universidad tenga licencia, ¿no es cierto? Es así. Es la cobertura de la suscripción. Ok. Nosotros tenemos acceso a 2 colecciones, sino que el staff de biblioteca me corrija. Tenemos acceso a la colección Ciencia y Tecnología y a la colección de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, de repente hay una colección muy interesante y que da la casualidad que es la más consultada, que es sobre ciencias biomédicas, la colección de Medicine and Pharmacology. Ahí, digamos, si no me equivoco, la UTPL todavía no suscribe, entonces no nos van a figurar en la disponibilidad de esos contenidos debido a la cobertura de nuestra suscripción. Ahora bien, hay contenidos que fueron publicados antes de 1997. La cobertura temporal retrospectiva de nuestra suscripción abarca del 97 a la fecha. Pueden ser esos casos. Ah, ¿Sí? ya, perfecto, ya. Gracias. Claro. No ¿Qué sé si áreas, una pregunta por favor, qué áreas es lo que domina Taylor y Francis? Disculpe. Sí, profesora, como editor domina todas. Bueno, tiene, digamos, contenido multidisciplinario para todas y cada una de las áreas del conocimiento. En cuanto a sus fortalezas temáticas, le platico, si por ahí también iba la pregunta, Taylor & Francis, en cuanto a volumen de publicaciones, es el editor número 1 en ciencias sociales a nivel internacional. Entre las ciencias sociales, principalmente va a destacar en psicología, ciencias de la conducta, educación. Si queremos estar al tanto de todas las novedades relacionadas con innovación educativa, es la mejor opción en ese caso. Eso en ciencia política, en sociología, por ejemplo, van a ser buena parte de sus fortalezas temáticas. En Y cuanto cuando a yo volumen de quisiera consultar, publicaciones, ¿mande? sí, sí, gracias, sí, ahí va mi pregunta. Ya, Para las publicaciones, ¿cómo debo de hacer? ¿Cómo debo de conectarme? ¿O qué pasos debo dar si yo quiero, por ejemplo, introducir un artículo? ¿Cómo lo hago?
¿Cómo Ya, ya, está? ya. Esa es una excelente pregunta, profesora. Y bueno, independientemente del área del conocimiento donde usted esté ubicada, si nos Ujú, fijamos, él es cubre todas las áreas del conocimiento, aunque sus fortalezas temáticas destacan en las que le acabo de mencionar. ya, Por el lado, por ejemplo, de la ciencia y la tecnología, Taylor tiene la revista número 2, la más citada en cuanto a física, por ejemplo, que no es su fortaleza temática, pero tiene mucho impacto su literatura ahí, o sea, la número 2 de acuerdo al Journal Citation Report. ¿y medio ambiente? De medio ambiente, habría ya que hacer el análisis ya en específico para ver Ujú, exactamente cuáles son las revistas dentro de las categorías temáticas del medio ambiente, tanto en Simago Journal Ranks como en el Journal Citation Report, para poder ver cuáles son las de mayor impacto, que son de Taylor, ¿no? En qué cuartiles figuran. Eso ya sería un análisis adicional. Eh, para mí es un poquito difícil poder tener, digamos, todo el panorama general de cuáles claro. son de las Ujú, 2.500, cómo figuran en cuanto a impacto en estos reportes de citación, ¿no? Pero bueno, eso se puede resolver investigando. Pero lo que sí le puedo mencionar es que lo que queremos hacer, si nosotros queremos, por ejemplo, ver qué revistas hay de Taylor and Francis de medio ambiente y ver, ujú, pues, cuál sería la forma de publicar, nos vamos aquí en nuestra página de inicio, profesora. ya, gracias. Nos vamos aquí a categorías temáticas. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, hay dos categorías que están relacionadas por el título con medio ambiente: Environment and Agriculture y Environment and Sustainability. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros nos vamos a esta, ¿no? Medio ambiente y sustentabilidad. Usted elige la que vaya más de acuerdo con su línea de investigación. Pero lo que le quiero mencionar es que aquí figuran ya todas aquellas revistas que corresponden a esta área. Aquí está el número de documentos completo, aquí están los títulos de las revistas en la pestaña Journals. Entonces, puede entrar aquí a esta lista y ver todas las revistas que hablan o están relacionadas a esta categoría temática. Pero otro tip adicional, son muchas. Quizá pueda hacer una recuperación o un filtrado mucho más específico con Subject. Despliego mi lista Subject y puedo ver, por ejemplo, ya categorías temáticas mucho más específicas en las cuales yo pueda cerrar el rango de mi recuperación. Usted está interesada en el medio ambiente, pero quizá en cuestiones, por Cambio ejemplo, climático, digamos. cambio climático. Mire, nos Ujú, vamos a ciencias de la Tierra, ujú. ¿no? Pues, que es la que a mí me da como certeza de que pueda encontrarse ahí, o a geografía, ¿no? Agriculture, environment, agriculture también es importantísima, Vea, porque sí entonces, tiene esa temática. También me es, interesa esa. le interesa, mire, si lo Ujú. cierra así a Environment and Agriculture, usted va a poder ver que ya la cantidad de revistas no es tan grande, ya son Ujú. 56 específicas estas dos temáticas. Si usted entra aquí a esta sección de Journals, ya puede ver el listado de las revistas que tratan del tema que a usted le interesa, que están categorizadas bajo ese temperature, ¿no? Pues, me hace sentido en cuanto a cambio climático. No tengo idea, pero bueno, si lo que queremos hacer es ver esta revista, nos llamó la atención, podemos ver la descripción de nuestra revista, las métricas para saber dónde figura, cuál es su impacto, etcétera. Por ejemplo, no, hombre, encontramos la mejor, profesora. Está indexada en Scopus, non Web of Science, que bueno, no le pide una nada a la otra. Incluso en Ecuador me he dado cuenta que prefieren mucho más Scopus que Web of Science, incluso la CENESID lo toma como referencia. Pero aquí si nos fijamos, esta revista está en el cuartil 1 de la categoría temática donde figura en el journal, Simago Journal Ajá. Ranks. Está en el cuartil 1, ya es de las revistas top, ¿no? De la categoría temática a la que se refiere. Ahora bien, si usted quiere saber algunos detalles relacionados con su visibilidad, se va a Journal Information. Y aquí puede ver dónde está indexada. Está en PubMed Central y en Scopus, nada más y nada menos, de las más importantes a nivel internacional. Aquí puede ver en Name and Scope si las temáticas y el tipo de documentos que aceptan empatan con su propuesta de manuscrito, ¿no? Y aquí si nos fijamos en Instructions for Authors, podemos ver cuáles son, ¿no?
las características a las cuales se debe de ajustar nuestro manuscrito. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Cuál es el estilo de citación, la estructura de mi documento, las dimensiones de mi contenido. Ya una vez que yo realizo toda esta guía, que es muy completa, y ajusto mi manuscrito, desde aquí incluso existe una... bueno, información para que nosotros podamos remitir nuestro manuscrito para que sea revisado por nuestros pares. Todo viene aquí ya contenido sin ninguna restricción, todo es visible. Y algo muy interesante también es que hasta abajo de mi plataforma, hasta abajo, tengo información para autores, aquí en el pie de mi página. En la sección de autores, nosotros vamos a poder encontrar información muy interesante sobre cómo publicar en Taylor & Francis. Luego, en primerísimo lugar, lo primero que nos va a dar es toda una infografía para que nosotros tengamos el ABC de cuál es la ruta que debemos de seguir para publicar, ¿no? Desde cuál es definir mi tema, darle la redacción a mi manuscrito y cómo deben de ser ese tipo de redacciones, instrucciones para los autores para que yo sepa dónde localizar la información específica, políticas de arbitraje, revisiones, etcétera. Bueno, me da prácticamente todo lo necesario para que yo pueda ir acompañando mi proceso de escritura y publicación de mi manuscrito. Hay servicios también para los investigadores relacionados con la escritura, sobre todo revisión del formato y traducción técnica. Es importante también, pues dentro de este sitio, echarle un ojo a esas guías y a esos servicios. Muchos de las instituciones académicas, precisamente como políticas para poder aumentar la producción científica de sus investigadores, pues tienen algunos fondos que les proporcionan para que puedan hacer o recurrir a estos servicios, traducción técnica, revisión del formato, para que por lo menos, digamos, por cuestiones de formato y de idioma, no sea rechazado. Por lo menos, al contar con estos servicios y tomarlos en cuenta, el editor, digamos, que brinda el servicio, nos garantiza que nuestro contenido no va a ser rechazado por la revista por formato y por idioma, por lo menos. Una Entonces, pregunta. sí, Por sí, ejemplo, ¿vale? ¿qué tipo de artículos científicos, por lo general, Totalmente. experimentales, es lo Sí, que acepta, lo que se puede publicar en Taylor & Francis? sí, artículo científico. El artículo científico sí tiene como que ciertas características, ¿no? En la misma información de la revista vamos a ver cuáles son esas características que debe de contar nuestro artículo en cuanto a estilo y también en cuanto a relevancia. La intención aquí es comunicar el conocimiento nuevo que estamos produciendo a través de la investigación con nuestros pares internacionales. Entonces, cuando nuestro manuscrito pasa por los filtros que le acabo de mencionar, tanto de estilo, redacción y formato, el editor el editor evalúa su relevancia y lo remite a pares revisores, es decir, investigadores que también sean expertos en la materia y ellos hacen una revisión del contenido para definir si está aportando conocimiento nuevo al área del saber, si es pertinente, si es relevante, hacen un dictamen y al momento que el dictamen es favorable, el artículo se publica. Ya, muchas gracias. Sí, Sí sí, la es entendí, muchas interesante la gracias. dinámica. ¿Mande? Sí la entendí lo que usted me trata de explicar, muchas gracias. Porque en realidad si usted hace una investigación debe ser para aportar en algo, Ujú. porque una investigación que no tiene ningún aporte no creo que tiene sentido en la publicación, pienso yo, ¿no? Así es. Entonces, por eso Ujú. también los investigadores Y eso lleva tiempo, utilizan. porque una investigación científica le lleva tiempo. No es que en 3 meses usted ya tiene, bueno, como sucedió con la situación que hoy vivimos, fue algo de urgencia y nos sorprendió la cuestión del coronavirus. Mire, es una situación de emergencia que una vacuna salía en 10 años, pero hoy se la hizo prácticamente en un año, año y medio. Ah, Entonces, o claro. menos tal vez. Entonces, ese tipo de aportes es lo que exige Taylor & Francis. Ujú. Sí, como ese tipo de literatura que va a publicar un editor científico, tanto Taylor como cualquier otro del área, ¿no?
Ujú. Yo le agradezco, está clara la explicación. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias también. Y como vimos también muchos de nuestros investigadores de la UTPL están publicando en este tipo de revistas su contenido. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece Bueno, que de no, mi ¿verdad? parte por el momento no. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Y no sé si staff de biblioteca tenga aquí también algo que se me haya escapado y quiera también comentar, o si no, pues estamos en tiempo, podemos dar por terminada nuestra sesión. Yo le agradezco. Cualquier inquietud, bueno, nos comunicamos con biblioteca. Alguna inquietud que tenga. Sí, gracias Pues, Sabino. Creo que toda la explicación estuvo muy clara. Igual estamos prestos para servirles a los docentes. Y también aprovecho la oportunidad para invitarlos hoy en la tarde a las 5. Tenemos la capacitación de Original, igual lo va a brindar Sabino. Entonces, la misma les va a servir para que revisen los trabajos de titulación, ya que tenemos un nuevo periodo también académico, les va a servir esta herramienta. muchísimas gracias y nos vemos en la tarde. Sí, a Tengan las bonito 5 de día. la tarde. Sí, ya les llega igual invitación en el transcurso de la mañana. Gracias. Gracias a todos y que Gracias. tengan un excelente Gracias. día. Nos Un vemos buen en la día. tarde. Un buen día, hasta luego.